empezar un proyecto personal por el cual sientes una pasión enorme, quieres dedicarle toda tu energía, todo tu tiempo, es una sensación que es muy difícil de explicar si nunca lo has sentido. Creo que hay mucha gente que siempre empieza un proyecto personal y tiene en mente únicamente el dinero. Creo que no hay nada de malo en pensar en el dinero cuando empiezas un proyecto. Es decir, es obvio que cualquier persona cuando piensa en emprender está pensando en querer ganar dinero. Es lo más normal del mundo. Ahora bien, creo que cuando ese es tu único objetivo en la cabeza y quieres tener un retorno económico en poco tiempo, creo que ahí es cuando normalmente los proyectos acostumbran a fracasar. Es decir, tú empiezas un proyecto y al principio pues tienes toda la motivación, tienes toda la energía. ¿Por qué? Porque lo acabas de empezar y no estás esperando un retorno a corto plazo. Es decir, por ejemplo, si tú empiezas un canal de YouTube, vas a empezar a postear vídeos y no te va a importar si durante las 2, 3 primeras semanas pues no tienes muchos suscriptores, no tienes muchos me gustas. ¿Por qué? Porque entiendes que al final las cosas llevan un tiempo, ¿no? Y que es complicado. Entonces sigues teniendo la motivación, tienes la ilusión y dices voy a ser constante porque lo quiero hacer crecer. ¿Qué pasa? Que al final pasan 2 meses, 3 meses, has ido posteando, le estás dedicando muchísimo tiempo, pero siguen sin venir los resultados que tú tenías en mente. Entonces ahí es cuando realmente, si únicamente estás pensando en el dinero, lo vas a acabar dejando. ¿Por qué? Porque vas a ver que el dinero, que es tu objetivo principal, aún está lejos de llegar y no vas a tener otros motivos por los cuales continuar. Entonces, por eso creo que a la hora de emprender o de empezar cualquier proyecto en la vida, es muy importante que haya una pasión detrás real, porque si no, muy difícilmente vas a ser constante suficiente como para empezar a ver resultados. Ahora bien, un tema que siempre hay con todo esto de los proyectos personales o emprender es, ¿debería dejarlo todo? ¿Debería dejar la carrera? ¿Debería dejar mi trabajo? ¿Debería priorizar este proyecto que acabo de empezar y ir 100% a ello porque si no, no va a funcionar? Hay una opinión ahí fuera, sobre todo online, a día de hoy, la cual dice que para que algo funcione tienes que dedicarle todo tu 100%, tienes que darle todo tu tiempo, toda tu energía, tienes que obsesionarte con ello, vaya. Yo soy partidario de que en parte eso es verdad, es decir, yo considero que para conseguir éxito en la vida en cualquier ámbito, en tus proyectos o en lo que sea, en parte hay que obsesionarse, en parte hay que darlo todo y hay que sacrificar mucho, que eso es algo que se dice mucho, pero hasta que no lo vives no entiendes lo que significa el sacrificar realmente. Ahora bien, creo que cuando se trata de un proyecto personal hay que tener un poco más de paciencia. Es decir, me explico. Como estaba diciendo antes, al final la motivación es algo que al principio te sobra en un proyecto. Estás pensando, voy a escalarlo, quiero hacerlo crecer, tienes motivación infinita. Tu día a día solo piensas en ello, no pienses en nada más. Si estás en clase o estás trabajando, solo puedes empezar a tener ideas en tu cabeza sobre tu proyecto. Eso es lo más normal del mundo. ¿Qué pasa? Que muchas veces pensamos, qué bueno sería si únicamente le pudiera dedicar mi tiempo a ello, lo haría crecer muchísimo más. Pero la realidad es que al final eso no es del todo así. Yo soy partidario de que cuando empiezas algo, primero hay que saber compaginarlo. Creo que hay tiempo un poco para todo y al final se trata de que tú pongas tus prioridades. Es decir, si yo estoy estudiando, por ejemplo, y también quiero empezar un proyecto personal, está claro que no voy a tener tiempo para otras cosas. Sin embargo, aquí es cuando realmente se ve si tú estás comprometido al 100% con tu proyecto o simplemente te gusta la idea de voy a crear algo personal, lo voy a hacer crecer y va a ser exitoso, sin realmente ser realista a la hora de querer trabajar y todo lo que eso conlleva para hacerlo crecer. Entonces yo siempre mi opinión es que es más importante, o no la palabra importante, sino es más inteligente el saber compaginar las cosas e ir creciendo tu proyecto poco a poco, que no tanto querer ir all in desde el primer momento. También, como había comentado antes, creo que al final la motivación se puede ir al cabo de los 2 meses, 3 meses, al cabo de X tiempo se puede ir y muchas veces lo acabamos dejando. Por eso mismo también considero que es tan importante el saber compaginar, dejar que pasen un poco los meses primero, seguir trabajando paralelamente en las dos cosas y ya cuando llegas a un cierto punto de éxito o que ya empiezas a tener unos cuantos retornos, creo que es ahí donde puedes empezar a plantearte el decir, vale, ¿puedo ahora permitirme dejar mis estudios porque me puedo centrar en esto 100%? Creo que primero tienes que conseguir un cierto nivel de retorno o de éxito en tu proyecto personal antes de plantearte en que sea lo único que haces en tu vida.
Esa es un poco mi opinión al respecto. Igual tú tienes una totalmente distinta, pero bajo mi propia experiencia y no solo mi experiencia, sino en amigos que tengo que han emprendido, creo que eso es lo que la mayoría de gente hace. Y aunque pueda parecer que es jugar a lo seguro, y hoy en día también está muy de moda el decir no tienes que ir a lo seguro, tienes que arriesgar, en parte estoy de acuerdo en ello, pero también es verdad que hay que ser un poco inteligente cuando tomas decisiones. Con lo cual, yo soy muy partidario de que cuando empiezas algo, primero hay que compaginarlo bien, adquirir la habilidad también de saber cómo gestionas tu propio tiempo, y una vez ya has adquirido eso y has hecho crecer tu propio proyecto, entonces ahí es cuando te puedes empezar a plantear lo de si deberías dedicarte al 100% a ello. Si esto es un tema el cual te interesa y te gustaría seguir hablando de cosas así o escuchando cosas así, no dudes en suscribirte al canal, ya que voy a estar subiendo vídeos de este estilo, y estoy abierto totalmente a que si tienes alguna sugerencia de algún tema que te gustaría que comentara, que lo dejes por los comentarios.